Una nomás, ¿ah? Ah, aún no me dan acceso a la plataforma. Ya, Y igualito, a ese número que acabo de escribir, en la tarde me mandas un mensaje para que te puedan ver el tema de la plataforma. ¿Estamos de acuerdo? ok, Con muchas gracias. tus apellidos, tu nombre completo, ¿ya? Sí, listo, gracias. Ok, listo. Los máximos son ustedes. A ver, creo que ahora sí, chicos, ya está ingresando el profesor. Creo que ahora sí, me parece. Profesor Povis. Profe. Buenos días. Voy a activar la cámara para que por favor nos confirme si se puede apreciar la pizarra. Ya, ok, Miss. Se observa la pizarra, se le observa a usted, se observa el profesor, se observa el cielo, la mota, todo se observa. Gracias, señor Lisa, muchas gracias. Ok, listo, chicos. Ya está. ¿Qué tal, chicos? ¿Me escuchan? Le escucho, profesor. Sí, se escucha. Profesor. Claro y fuerte. Perfectamente. Recording in progress. ¿Me confirman? Sí se le escucha bien, profe. Sí se le escucha. Ok, vamos a comenzar. Disculpen ¿no? La tardanza. Vamos a comenzar, chicos. Ya tenemos la pizarra armada. ¿Ya? A ver, comencemos. Habíamos hablado del cuadrilátero, el tema del día de hoy. ¿Ya? Recuerda que el cuadrilátero es una figura geométrica de 4 lados. Es un polígono, que más adelante también vamos a estudiar los polígonos de 4 lados. ¿Ya? Posee 4 lados, 4 vértices, como puedes observar aquí en la figura, al lado izquierdo. ¿Ok? Entonces, lo que vamos a ver a continuación es la notación. Recuerda que la notación para cada tema de geometría es muy importante. ¿Se ve algo? Ah, ok. Ah, FHD. Profesor, Okay. mucho brillo, mucho brillo. ¿Ahora sí? ¿Ahora? No, brilla mucho. No se nota mucho. Ahí. A ver. ¿No se ve bien? Bebé sí se ve bien, pero normalmente No se ve está bien la borroso. pizarra, profesor. Yo lo veo que brilla mucho. Ah, brilla mucho. Ya lo voy a comenzar. Ahora. Perfecto. Ahora sí, un poco mejor. Ahora sí, profesor, un poco. ¿Ahora se ve bien? Sí. ¿Ahora ya no brilla? Ya, ok, es por la luz, sino que estaba haciendo que brille este lado. Ya, a ver chicos, vamos con la notación. Recuerda que todos los libros poseen ciertas notaciones, ¿ya? La notación te ayuda a construir, a dibujar tu figura geométrica, en este caso. Mira, para la notación del cuadrilátero, simplemente tú vas a escribir los vértices, ¿ya? Vértice A, B, C y D. Recuerda que los vértices, mayormente, ¿ya? Se escribe con letra mayúscula, ¿ya? ¿Ok? Con letra mayúscula. ¿Cuál fue la letra del abecedario? Que sea letra mayúscula. ¿Estamos? Ahora, vamos a hablar de lados. Yo sé que tú reconoces rápidamente los lados. Lado AB, lado BC, lado CD y lado AD. ¿Ok? Yo sé que lo reconoces. Pero tú tienes que aprender qué son lados opuestos, ¿ya? Es muy importante aquí. ¿Qué son lados opuestos?
Mira, el lado opuesto a B, el lado opuesto a B es simplemente C. Ya lo habíamos hablado hace un momento. Vamos con el otro lado BC, su lado opuesto a BC. Sería simplemente AD. ¿Ok? AD. ¿Saben, chicos? Me avisan si no escuchan muy bien, me comentan, ¿ya? Ok, prende su micro y pueden avisar, ¿ya? Los ángulos, vamos con los angulitos, chicos. A ver, posee 4 angulitos, ¿ya? A este angulito vamos a llamarle alfa, este angulito le vas a llamar beta, este angulito llámale tita, y este angulito llámale, a ver, llamémosle Leo, ¿ok? A ver, ángulos, escribimos los angulitos, tenemos a alfa, tenemos a beta, tenemos a tita, y tenemos al angulito beta. Diagonales, ¿cuántas diagonales posee un cuadrilátero, chicos? ¿Cuántas diagonales tiene un cuadrilátero? 2. 2 diagonales. Muy bien. A ver, recuerda que las diagonales te unen vértices opuestos, ¿ya? Que no sean consecutivos, ¿ya? A ver, primera diagonal, diagonal AC. Y la segunda diagonal, que sería B. Y esas son las diagonales. ¿Ok? Vamos a escribir. Tenemos la diagonal AC. Y tenemos también la diagonal B. Ok, listo. Algo importante de todo cuadrilátero es la suma de ángulos internos. ¿Cuánto vale la suma de estos ángulos internos? 360. Claro, alfa más beta, ya como dijo su compañero, más tita más W, siempre en un cuadrilátero te suman 360 grados, siempre. Entonces, por ahí, listo, siempre nos suma 360 grados. Y esto lo vamos a utilizar mucho en los proyectos. Ya habrán visto el material, ¿ok? Se va a usar bastante la suma de ángulos. Muy bien, ahora vamos a clasificar, ¿ya? Vamos a clasificar el cuadrilátero, ¿ok? Cuando tú clasificas algo, lo clasificas de acuerdo a alguna característica que tenga, ¿cierto? Imaginemos que tú quieres clasificar los libros de la academia. Empiezas por el libro que más te gusta, el curso que más te gusta, geometría, ¿sí? Y terminas con el curso que menos te gusta o tal vez que no, que deseas aprender más. Siempre alguna característica tienes que usar para clasificar algo. Y los cuadriláteros se clasifican de acuerdo a los lados opuestos, si son paralelos o no lo son. ¿Ya? Se dice paralelismo de sus lados. Cuando hablamos primero del trapezoide, se dice que no posee lados opuestos paralelos. Ninguno de sus lados opuestos son paralelos para el trapezoide. Este lado no es paralelo a él. Él no es paralelo a él. Por aquí también, mira, aquí presento trapezoide. Él no es paralelo a él, ni él con él. ¿Ok? Entonces, profesor, en el trapezoide no posee ningún lado opuesto paralelo. No posee ningún lado opuesto paralelo. Pero lo clasificas en dos tipos. Ahí tienes dos figuras. La primera se llama trapezoide asimétrico. Yo sé que tal vez por ahí lo has escuchado. Trapezoide asimétrico. Entonces, si es asimétrico, ¿cómo se llama el segundo? Simétrico. Simétrico, ¿no? Claro, simétrico. Lógico, ¿no? Simétrico. Y ahora tú preguntarás, ¿no? Profesor, ¿por qué asimétrico y por qué simétrico? Cuando tú colocas una diagonal como tu eje, te das cuenta que en el asimétrico lo que está en la parte superior y en la parte inferior no son iguales. Colocas la otra diagonal y tampoco ocurre lo mismo. No son iguales. Pero ¿qué pasa con el simétrico? Si nosotros colocamos esta diagonal, ¿qué pasa con lo que está arriba y con lo que está abajo? ¿Cómo son? Son iguales. Son iguales, no son congruentes. Recuerda que en geometría nosotros usamos la palabra congruencia para hablar de una igualdad geométrica, ¿ya? Congruentes son, ¿no? Ok, entonces, profesor, si son congruentes, ¿qué ocurre, no?
Mira, este lado es igual a este lado. Si él es serruchito, mira, es una copia, no es como un reflejo, es como un espejo. Si él es bloquecito, él es bloquecito. ¿Qué más? Con los ángulos, mira, con los ángulos. Si él es alfa, alfa. Si él es tita, tita. Si él es beta, por aquí va beta. ¿Cierto? Si por aquí, a ver, colócale, a ver, otro angulito, ya me pone de doble, por aquí va de doble. Mira que repite todo. Y además, ¿cómo son las diagonales? ¿Qué angulito forman las diagonales? Un angulito de 90 grados. Son perpendiculares. Ahora, esto te recuerda mucho a lo que construías, ¿no? ¿Te acuerdas de la cometa? ¿Ya? La cometa tiene la forma de un trapezoide simétrico, ¿cierto? ¿No? Ok, ese es para el trapezoide. ¿Ya? Ahora, recuerda, cuando en un problema de geometría solo te mencionan, a ver, imagínate, el cuadrilátero ABCD, el ángulo tal, está el valor y todo lo demás. El problema solo te dice el cuadrilátero, pero no te dice qué tipo de cuadrilátero es. Tú podrías pensar en toda la gran variedad de cuadriláteros que podemos ver. Entonces tú dirás, profesor, ¿qué cuadrilátero dibujo? Si a ti solo te dicen cuadrilátero, ¿ya? Solo te dicen el cuadrilátero ABC está, tú vas a dibujar automáticamente a la simétrica. No lo pienses más. Y dibujas al asimétrico. ¿Ok? Eso cuando no te dicen qué tipo de cuadrilátero es. Entonces tú rápidamente dibujas a la simétrica. ¿Ya? Muy bien. Dejamos el trapezoide y pasamos ahora al trapecio. ¿Ya? ¿Se puede ver bien el trapecio o desean que también guste la cara? ¿Ahí ven bien? La parte del trapecio. ¿Sí? Ustedes me avisan, ¿ya? A ver, el trapecio, chicos. ¿Qué pasa con el trapecio? Posee un par de lados opuestos paralelos. Cuando te hablan y te dicen que posee un par, te están hablando de dos, ¿cierto? Un par requiere dos unidades, ¿no? Entonces, hay un par, hay dos lados que son paralelos, solamente dos de los cuatro lados del cuadrilátero, solamente dos. Y esos dos vienen a ser los siguientes, mira. Recuerda que esas dos rayitas significa paralelo, ¿ya? Esas dos rayitas es paralelo. Ahora, profesor, ¿y quiénes son esos dos que son paralelos? Se les va a llamar bases. Así, bases se les llama, ¿ya? A ver, vamos a nombrar. Ahí llamamos A, acá llámale B, llámale C y llámale D. Tienes tu trapecio ABCD, donde AD y BC son llamados bases. Pero si te das cuenta, hay uno más grande que el otro, ¿no? A este, ¿cómo le llamarías? Base al más grande. Base mayor. Base mayor. Y al más pequeño. Base menor. Base menor. Ah, ok. ¿Quieren que lo incline un poquito para que no brille? ¿Ahí está bien? ¿Ahora no brilla? Confirmen, confirmen. Ahí está brillando. ¿Brilla? A ver. Apagar el foquito de Ahí, ahí. Ahí está mejor. Va para una silla, creo. Ya, a ver. Ustedes me avisan, ustedes me avisan. ¿Ahora brilla o no brilla? Ah, ¿cuando yo o cuando la cámara está de frente? Es por el efecto de la luz. Ah, ok, ok. ¿Pero ahorita está bien? A ver ahí. ¿Ahí está bien? Sí, ahí está bien. Al parecer, cuando usted habla... Cuando yo miro la cámara, ya, ok. Entonces ya no voy a ver a la cámara, chicos. Ya, le voy a dar la mirada de desprecio, ¿ok? Yo voy a ver solamente la pizarra y voy a ver. ¿Ok? ¿Estamos? Para no hacer que brille, ¿ya? Para no interrumpir a la cámara que capte la pizarra, ¿ok? Ya. Perfecto. Entonces, a ver, trapecio posee un par de lados opuestos paralelos, ¿ya? A ver, mira por acá. ¿Quiénes son los lados paralelos? A esos lados paralelos se les va a llamar bases. ¿Ya? A él le vas a llamar bases.
A ver, primera base sería AD. Y AD viene a ser la base mayor. Base mayor, así se llama, ¿ya? Ok. ¿Y quién vendría a ser BC entonces, chicos? Base menor. La base menor, ¿no? Sería la base menor. ¿Ok? Listo, base mayor y base menor. ¿Qué más, profesor? A ver, también posee lados laterales. Lados laterales. Para los lados laterales, ¿quiénes son los lados laterales que no sean bases? AB. ¿Y quién más? DC. Y C. O DC. Listo, chicos. ¿Qué más, profesor? A ver, vamos a colocarle aquí un angulito alfa. Y aquí le vamos a colocar un angulito tita. Chicos, si las bases son paralelas, ¿cuánto suma alfa y tita? 180. Muy bien, 180 grados. Ten cuidado que esto no ocurre en los trapezoides, ¿ah? En los trapezoides no vayas a usar esta propiedad, ¿ya? Tiene que haber paralelo para usar la propiedad del 180. ¿Ok? Muy bien. Ahora, el trapecio se divide en clases. ¿Ya? Al trapecio lo vas a dividir en clases. Y esa es la clasificación, mira. Al primero se le llama escaleno. Al segundo se le llama rectángulo. Y al último le vas a llamar isósceles. Profesor, al escaleno, ¿por qué se llama escaleno ese trapecio? Porque los lados laterales son distintos. ¿Por qué se llama rectángulo al segundo trapecio? Porque los angulitos, porque posee dos angulitos de qué grado, de 90 grados. Ahora yo te pregunto, ¿ya? No voy a ver la cámara para que no brille. Yo te pregunto, ¿los lados laterales para el rectángulo son iguales o distintos los lados laterales? Distintos. A ver, hablen fuerte, chicos. Distintos. Distintos. Entonces la pregunta del profesor, si los lados laterales son distintos, mira, los lados laterales son distintos, ¿también viene a ser un escaleno, verdadero o falso? El rectángulo es un trapecio escaleno, ¿verdadero o falso? ¿Verdadero? Verdadero, claro, ¿no? Solamente le dicen rectángulo por sus angulitos, pero es parte del escaleno, porque los dos lados laterales son distintos, ¿ya? Entonces por aquí vas a colocar una flechita para saber que es parte del escaleno. En cambio, el isósceles es aquel que posee los lados laterales de la misma medida. Si los lados laterales tienen la misma medida, los angulitos también. Por aquí también, mira. Ahí te das cuenta, ¿no? Ahí es el trapecio isósceles. Muy bien, ahora vamos a ver sus propiedades. Propiedades sobre el trapecio. A ver, chicos, ¿pueden lograr ver la parte inferior de la pizarra? ¿Dónde está mi mano? Sí, profesor. Sí, profesor. Perfecto. A ver, vamos con las propiedades. Hay una propiedad que es muy conocida. Que es muy conocida y se le llama propiedad de la base media. ¿Han escuchado de la base media o no? Sí. Claro. En los triangulitos también había base media, ¿cierto? En los triangulitos también hay base media. El trapecio también se trabaja la base media, pero tal vez de una forma distinta a la del triángulo. ¿Por qué? Porque el trapecio posee dos bases y el triángulo solamente una base. Trapecio posee dos bases, triángulo una base. A ver, vamos aquí. Trapecio, profesor, paralelo y paralelo. Ya, ok. Vas a colocar un puntito medio al lado lateral y le vas a llamar N. Puntito medio al lado lateral y le vas a llamar N. Unes ambos puntitos medios. A ver, como son puntitos medios, serruchito por aquí, serruchito, puntito y puntito.
Unes ambos puntos medios y le llamamos X. X es denominado base media. Recuerda que tu trapecio posee dos bases. A la base mayor le vas a llamar B y a la base menor le vas a llamar A. Profesor, la base mayor es B y la base menor es A. ¿Cómo hallamos X? X es igual suma de bases entre ¿cuánto? Entre 2. Entre 2. Él es la base media. ¿Ya? A eso le llamamos base media. Ahora, profesor, ¿qué pasa si yo tengo un trapecio y ya no coloco puntos medios a los lados laterales, sino coloco puntos medios a las diagonales? ¿Qué ocurre en ese caso? A ver, punto medio aquí, a él le llamas E, a ver, ¿qué más le llamo E? Vamos a llamarle otra letra. Llámale P, y a este puntito llámale Q. Son puntos medios de las diagonales. De las diagonales. Ya no, ¿ok? Ya no de los lados, ¿ah? Estás trabajando con las diagonales. Y ahí le vamos a llamar, llámale otra letra, ya no le llames C, para no equivocarnos. Vamos a llamarle Y. Ok, profesor, ¿y cómo hay Y? A ver, base B y base A. Profesor, ¿cómo hallamos Y? Pregunta, ¿esta unión de los puntos medios de las diagonales es más pequeña que la base media? ¿Verdadero o falso? Verdadero. 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 Ya no vas a sumar, ¿qué vas a hacer? Restar. Vas a restar, muy bien. B, resta de bases, B menos A sobre 2. Recuerda, ¿ya? Recuerda que cuando nosotros hablamos, chicos, de base media, o si nosotros estamos hablando de la unión de los puntos medios de las diagonales, ¿ya? Estas propiedades son bien usadas en diferentes problemas. Hay ocasiones en que ya no tienes la necesidad, tal vez, de trazar la línea. Simplemente con la semisuma puedes hallar lo que te pide, ¿ok? Para no saturar tanto la figura. Depende del problema que tengas. A veces, uno cuando tiene un problema de geometría, le coloca tantos ángulos, tantos trazos, que prácticamente pierde la noción de lo que está buscando. Entonces, para nosotros, ¿ya? No hay que tratar de saturar mucho la figura. ¿Por qué? Porque al saturar la figura de tantos ángulos y lados y medidas, como que vas a perder, ¿ya? De visión, de vista, vas a perder de vista lo que quieres hacer. ¿Ok? Entonces, a veces hay ocasiones en que no hay necesidad de trazarlo, sino simplemente de usar la propiedad directamente. Ahora, algo más importante también. Esa base media también es paralelo a las bases. Lo mismo pasa por aquí, mira. Si las bases son paralelas, esa unión también es paralela, ¿ya? Eso no te olvides que es muy importante. ¿Ok? Muy bien, ese es para el trapecio. Ahora pasamos al paralelogramo. Chicos, ¿pueden observar la parte del paralelogramo? Sí, profesor. ¿O quieren que voltee la cámara? Sí, profesor. ¿Sí? Un poco brilloso, profesor. A ver, vamos a colocar bien la Para cámara. ver. Ustedes me confirman, ¿ya? ¿Ahí? Sí, está bien. Sí, está bien así, profesor. Sí, profesor. Vamos con el paralelogramo. Chicos, el paralelogramo, ya, posee dos pares de lados opuestos paralelos. Dos pares. El trapecio solamente poseía un par. Las bases eran paralelas. Pero para el paralelogramo cambia, ¿no? O sea, hay dos pares. O sea, a ver, mira la figura. Él es paralelo con él. Y también, él es paralelo con el lado opuesto. O sea, los lados opuestos son paralelos entre ellos. Ahí encuentras al paralelogramo. Y dentro del paralelogramo vas a encontrar figuras geométricas que tú ya conoces, que tú ya has estudiado anteriormente. Encuentras al rombo, yo sé que recuerdas al rombo, encuentras al rectángulo, y a la figura o al cuadrilátero más conocido por todos, ¿qué es? Cuadrado. El cuadrado. Todos ellos forman parte del paralelogramo, ¿ya? Son parte del paralelogramo. A ver, pero, profesor, ¿y qué propiedades tiene un paralelogramo? A ver, vamos.
Primero, este paralelogramo que observas aquí, le vamos a dar el nombre romboide. Se va a llamar romboide. Romboide. Ahora en adelante, si te piden dibuja un romboide, pasa lo siguiente, a él lo vas a dibujar, ¿ya? Es un romboide. ¿Qué propiedades cumple? A ver, vamos a darle primero los vértices, ¿ya? Vértice A, vértice B, vértice C y vértice D. A ver, vamos con las propiedades. Si este angulito de aquí es alfa, ¿cuánto vale este angulito C? Opuesto. Alfa. También es alfa, muy bien. Sigamos por acá. A ver, si este angulito que ves aquí es beta, ¿cuánto vale este angulito de ahí? Beta. 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 Beta, ¿no? Mira, ¿ok? Y pregunta para todos. ¿Cuánto suma alfa y beta? Si son paralelos. 180. Claro, lo mismo que él. Lo mismo que el trapecio. ¿Se acuerdan que en el trapecio alfa más θ era 180? Porque eran paralelos. Aquí también son paralelos. Por lo tanto, alfa y beta, ¿cuánto suman? 180. ¿Ya? Listo. Profesor, ¿qué más? ¿Qué propiedades más puede encontrar? A ver, tracemos las diagonales. A ver, de azul, ¿ya? Bueno, de negro para que no se confunda. A ver. Trazas la primera diagonal y trazas la segunda diagonal. Listo. Las diagonales, mira, se cortan en un puntito, vamos a llamarle el puntito O. Mira, chicos, las diagonales en un paralelogramo se bisecan. ¿Qué significa la palabra bisecar? ¿Alguien sabe qué significa esa palabrita? ¿Se corta? Ya, ok, corta es parte de él, pero falta algo más. Corta, pero ¿qué más? En dos. En dos, ya, ok, bi de dos, ¿no? Ya, ok. ¿Y algo más? Corta en dos, pero ¿qué más? Corta en dos partes y Igual. eso es bisecar. Apúntalo a un costadito de tu cuaderno, de tu libro. La palabrita bisecar se usa mucho, chicos, ¿ya? Tú tienes que saber que bisecar significa cortar en partes iguales, dividir en partes iguales, ¿ok? Entonces, si bisecar significa dividir en dos partes iguales, ¿qué significa trisecar? Dividido en tres partes iguales. Muy bien, dividir algo en tres partes iguales, muy bien. Ok, no te olvides de ese término, hay un problema que dice tal punto biseca al lado AD, entonces tú tienes que saber qué significa bisecar para poder hacer, ¿ya? Ok, ahora sí, continuemos. Miren chicos, las diagonales se bisecan, quiere decir que se dividen en partes iguales. Si él es puntito, ahí va puntito. Si por aquí hay serruchito, él también es serruchito. ¿Ok? Se bisecan. Chicos, los lados opuestos de un romboide o paralelogramo son paralelos, pero aparte de ser paralelos, ¿qué más son? ¿Iguales? Iguales, muy bien. Eso es muy importante, ¿ya? Y se va a usar bastante. A ver, si este lado es A, este lado es A. Si este lado de aquí es B, este lado de aquí también es B, ¿ya? O sea que los lados opuestos son iguales. Muy bien. Profesor, vamos a colocar por aquí, chicos, ¿ya? La disposición de que son paralelos porque es importante. A ver, AB es paralelo a CD. Listo, así como ¿quién? A ver, el otro es BC. ¿Es paralelo a quién? A AD. Ok, listo. Muy bien. Dejamos el romboide y pasamos al siguiente cuadrilátero. Él se llama rombo. ¿Has escuchado del rombo, cierto? El rombo es una figura geométrica utilizada. ¿Cómo son las diagonales? Las diagonales de ángulo forman 90 grados. un ángulo de 90 grados. Las diagonales son perpendiculares. ¿Cómo son los lados del rombo, chicos? Iguales. Igual, muy bien.
Correcto, son iguales. ¿Qué más, profesor? A ver. Las diagonales también se disecan, igual que el romboide, ¿ya? Imaginemos que esta diagonal, esta partecita de aquí es A, esta partecita es B. Entonces, aquí se diseca, él es A y él es B, ¿ya? Imaginemos que los lados del rombo valen C. Él vale C, él vale C, él vale C y él también vale C. Profesor, ¿y por qué hace todo eso? ¿Para qué? Chicos, pregunta para todos. Ese triangulito rectángulo de color negro, ¿qué cumple? ¿Qué teorema cumple siempre un triángulo rectángulo? El teorema de Pitágoras. Muy bien, el teorema de Pitágoras. Y tú puedes hacer Pitágoras ahí. Ya en el rombo puedes hacer Pitágoras. Mira, tienes un triángulo rectángulo, al costado tienes otro, abajo tienes otro y al lado tienes otro. ¿Cómo son todos los triángulos rectángulos del rombo? Congruente. Iguales, ¿no? Son congruentes. Muy bien, son congruentes. Entonces, por aquí dice, ¿no? Profesor, C al cuadrado es igual a elevado al cuadrado más B elevado al cuadrado. Está tu Pitágoras, ¿no? Para cada. Profesor, ¿y qué pasa con los angulitos? A ver, los angulitos se pueden trabajar de esta manera, mira. Si este angulito es alfa, él es alfa. Al frente también pasa lo mismo, alfa, alfa. Profesor, y en la parte inferior también pasa lo mismo. Si este angulito es tita, este angulito es tita. Si él es tita, aquí también es tita. ¿Ok? Listo, ese es tu rombo. Ahora vamos a pasar al rectángulo. Vamos con el rectángulo. A ver, para el rectángulo, chicos, para el rectángulo. Profesor, en el rectángulo, ¿cuánto valen los ángulos internos del rectángulo, chicos? 90 grados. 90 grados. Bien. Los lados opuestos son paralelos, porque es un paralelogramo también. ¿Ya? Además, chicos, ¿qué pasa con las diagonales? A ver, vamos a ver qué pasa con las diagonales del rectángulo. ¿Se disecan? ¿Se bisecan o no? ¿Se cortan en partes iguales o no? Sí, ¿no? O sea, a ver, si él es bloquecito, aquí es bloquecito, bloquecito y bloquecito. Chicos, ¿cuál es la diferencia de un rectángulo con un romboide respecto a sus diagonales? Yo te pregunto lo siguiente, en el rectángulo, ¿las diagonales tienen la misma medida? Sí. Sí. Sí, ¿no? Mira, esta diagonal mide lo mismo que en el romboide, la diagonal AC y la diagonal BD tienen la misma medida. No. No, muy bien, hay que tener cuidado, ¿ya? A ver, aquí, en el rombo, ¿las diagonales tienen la misma medida? Tampoco. Ni en él ni en él. En el rectángulo sí, las diagonales miden lo mismo. En el cuadrado, ¿cómo será en el cuadrado? ¿Las diagonales tienen la misma medida? Sí. Sí, profesor. Sí. Hay que tener cuidado con eso, ¿por qué? Porque la primera pregunta de tu práctica dirigida del material te piden verdadero y falso y te hablan sobre diagonales congruentes. Ahí vamos a verlo, ¿ya? Muy bien. En el rectángulo, los lados opuestos son iguales, ¿verdad? Si él es B, él es B. Si él es A, por aquí es C. Profesor, ¿y qué pasa con los ángulos? A ver, vamos a ver qué ocurre con los ángulos. Si este angulito es alfa, él es alfa. Por acá arriba, mira, alfa, él también es alfa. ¿Qué más pasa con los ángulos, profesor? Si este angulito es tita, este angulito es tita. Por aquí es tita y él también viene a ser tita. Te pregunto, ¿cuánto suma alfa y tita? 90. 90, muy bien. Alfa y tita suman 90. Vamos a escribirlo aquí. Alfa más tita es 90 grados. Muy bien. Ahora sí, pasamos a lo que denominamos cuadrado. Para terminar y para ir a los problemas. A él se le llama cuadrado. Listo, vamos al cuadrado.
Primero, el cuadrado posee todos sus lados. ¿Cómo son del cuadrado todos sus lados? Iguales. Igual. Muy bien. Todos los lados del cuadrado son iguales. ¿Qué más, profesor? Los angulitos internos son 90. Profesor, las diagonales. ¿Qué ocurre con las diagonales? Se bisecan, ¿no? Trazamos las dos diagonales. Se cortan en un puntito, llámale puntito 2 si quieres, y se bisecan, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que él es igual a él, igual a él, igual a él. Chicos, en un cuadrado, las diagonales, ¿qué ángulo forman? 90 grados. 90, ¿no? Igual que el rombo, ¿no? Igual que el rombo, ¿no? También forma 90 grados. En el rectángulo no pasa eso, ¿no? Ten cuidado. Ángulo de 90 grados. Muy bien. Y hay algo muy importante en el cuadrado, ¿verdad? Que se aprovecha bastante. Las diagonales dividen el angulito en dos partes iguales. ¿Cuánto vale cada partecita del angulito dividido? 45. Muy bien, y eso ya se conoce. Y es importante, ¿por qué? Porque el triángulo de 45 y 45 es un triángulo notable, ¿o no? Sí, sí, lo es. ¿No? Que lo vamos a ver más adelante. ¿Ya? Listo, chicos, ahí tienes toda tu teoría. Ahora sí, vamos a los problemas rápidamente. ¿Ya? Hay que alcanzar el tiempo, chicos. A ver, vamos a alcanzar. Listo. ¿Se puede ver esta parte de la pizarra? Sí, sí se ve. Sí, hasta donde está mi mano, ¿ven mi mano? Sí, también. ¿Ven mi mano? Sí, profesor. Ok, entonces no hay necesidad de voltear la cámara. Ya, ok. A ver, vamos con los problemas. Muy bien, vamos con problema 1. A ver, voy a traer el material mientras vamos copiando. Ya regresé. A ver, chicos. Ya, no voy a voltear a ver la cámara porque si no brilla, chicos. ¿Saben por qué? Por mi lente. ¿Ya? Es lo que callamos los que no vemos bien. No es que tenemos que usar lentes y mi lente brilla y hacen que la cámara o que la pizarra brille, ¿no? Tal vez sea por eso. Ya, a ver. Vamos. Problema número 1. A ver, ¿alguien lo desarrolló? ¿Cuál es la clave? ¿Qué le salió en verdadero y falso? ¿Nadie? ¿Nadie? A ver. Vamos con la premisa 1. A ver, lo voy a leer ya. En el romboide, las diagonales son congruentes, ¿verdadero o falso? Falso. Falso, ok. A ver, vamos al romboide. ¿Qué cosa significa la palabra congruente en geometría? Iguales. Iguales. Igual, ya, bueno. Dice que en el romboide las diagonales son iguales, ¿verdadero o falso? Falso. Falso, ¿no? Esta diagonal es más pequeña y esta diagonal es más grande. Claro, entonces, profesor, la primera premisa es falsa. Ahí por la teoría, ¿no? La segunda, en el rectángulo, las diagonales son perpendiculares. No, falso, falso. Están perpendiculares que formen un ángulo de 90, no forman 90. ¿Quiénes sí tienen las diagonales perpendiculares? ¿Quiénes? El rombo. Rombo y el cuadrado. Muy bien, el rombo y el cuadrado sí te cumplen que las diagonales son perpendiculares. En cambio, el rectángulo no. Ok. Por lo tanto, es falso, porque te hablan del rectángulo. Premisa 3. En el rombo, sus ángulos internos miden 90. Verdadero. Verdadero. Los ángulos internos. ¿Quiénes son los ángulos internos? Alfa, beta. Verdadero. En el rombo valen 90. A ver.
que el angulito o que las diagonales sean perpendiculares es distinto a decir que los ángulos internos sean 90. Los ángulos internos son 2 θ y 2 alfa. ¿Y vale 90? Falso. Falso, ¿no? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría si 2 alfa y 2 θ fueran 90? Ya no estarías en un rombo. ¿Dónde estarías? En un cuadrado. Claro, estarías en un cuadrado. ¿Quiénes cumplen que los ángulos internos son 90? ¿Quiénes cumplen? El rectángulo y el cuadrado. El rombo no. ¿Ya? Por lo tanto, es igual. Muy bien, la clave sería la A. Todo es falso. Todo es falso. Vamos ahora a la pregunta número 2. A ver. En la pregunta 2 hay una corrección. Por eso no te salía el problema, ¿cierto? Tú dirás, profesor, ¿y dónde está alfa? Te piden hallar alfa, ¿no? Te dicen en el gráfico, calcular alfa. Te dicen que este angulito es 70 grados. Este angulito es 130 grados. Este angulito de aquí es 3 alfa. Y este angulito de aquí va a ser 2 alfa. Ahí está alfa, ¿ya, chicos? Ellos son alfa, ¿ya? Agrega. 3 alfa y 2 alfa. Ahora sí. Chicos, ¿qué tipo de cuadrilátero es él? A ver, recuerda tu teoría. ¿Qué tipo de cuadrilátero es él? Trapezoide. Muy bien, ¿simétrico o asimétrico? Asimétrico. Asimétrico, muy bien. Y en un cuadrilátero, que es un trapezoide asimétrico, lo único que puedes hacer cumplir, ¿qué es? Que la suma de ángulos, ¿cuánto vale? 360. 360. Profesor, sencillo. 130 más 70 más 3 alfa más 2 alfa. ¿Cuánto debe sumar? 360. Operamos. Sumas, aquí sale 200, ¿no? Aquí suma 5 alfa. Aquí te queda 360. Mandas a restar 5 alfa, 160. ¿Cuánto vale alfa? Manda a dividir. ¿Cuánto sale? ¿Te escucho? 32. Ok, muy bien. 32 grados. Ese es el valor de alfa que te pide, ¿ya? Agrégale alfa y alfa a 3 y a 2, ¿ya? Muy bien, mira, sencillo, ¿eh? Solamente hemos usado la suma de ángulos internos. Muy bien, vamos al problema número 3. En el problema 3 te pide el perímetro. ¿Qué es el perímetro, chicos? La suma de sus lados. Muy bien, la suma de todos los lados. Y no necesariamente tiene que ser un cuadrilátero, ¿no? Puede ser tal vez un triángulo, puede ser tal vez, por ahí, no sé, un pentágono, un hexágono, ¿no? A ver, te dan el siguiente figura, A, B, C, D, y te piden hallar el perímetro. El perímetro es la suma de todos los lados. Pero te dan el siguiente dato. Ustedes me avisan, chicos, cuando ya no ven una parte de la pizarra. Ustedes me avisan. A ver, AD es igual a 3 veces CD. Y eso es igual a 18. A ti te dan este dato. Cuando tienes una igualdad doble, triple o más, tú puedes igualar lo que tú desees. El primero con el último, el segundo con el tercero, y así. Tú eliges. Por lo tanto, ¿cuánto vale AD? 18. 10. Es lo primero que has encontrado. Buscas AD y le colocas 18. Ahora, ya has igualado AD con 18. Ahora ya vas a igualar 3CD con 18. ¿Cuánto vale CD? 6. 6. ¿Por qué? Porque colocas, ¿no? 3CD igual a 18, mandas a dividir, ¿no? ¿Cuánto vale CD? 6. 6. Ok, CD vale 6. ¿Estamos? Muy bien. Chicos,
¿Qué tipo de cuadrilátero es? Te dice el problema. ¿Qué tipo de cuadrilátero es el que tenemos ahí? Romboide. Un romboide. Y tú ya sabes qué propiedades tiene el romboide. Aquí lo hemos trabajado. Una de las propiedades del romboide es que los lados opuestos son iguales. Si él es un romboide, ya se da cuenta. Él es un romboide. Quiere decir que los lados opuestos son iguales, paralelos e iguales. Si él es 18, 18. Si él es 6, 6. ¿Cuánto vale el perímetro? 48. Es sumar nada más. A ver, suma. Listo. ¿Cuánto vale el perímetro? 48. Ok, muy bien. 48. Listo, terminas tu problema, ¿no? Recuerda que es un romboide. Bueno, él era un trapezoide. Vamos a escribir su nombre. Un trapezoide asimétrico. Muy bien. Ahora, sigamos. Chicos, ¿pueden observar la pizarra que está aquí, esta parte que está prácticamente al final? Para escribir. Sí, puede rotar la cámara, por favor. ¿Sí o quieres que la cámara también? No lo sé. ¿Esta parte la puedo usar? Puede voltear la cámara. A ver. Sí, gira la cámara. A ver, vamos a girar la cámara ya. ¿Ahí está bien? Sí. Sí, sí, Ya. está bien. Ok. Entonces vamos a buscar esta parte. Ya. A ver, vamos a colocar aquí pregunta. A ver, vamos con la pregunta número 4. A ver, vamos a graficar. Ya. A ver, aquí vale 26 gramos. Ok. ABC. Ya, chicos. A ver, comencemos. Atentos, ¿ah? Del gráfico te piden hallar el angulito ACD. A ver, muchachos, ¿cuál es el ángulo? Bueno, ¿cuánto sale el angulito ACD? ¿Alguien ya lo desarrolló tal vez? 64. ¿Cuánto sale? ¿Nadie? A ver, ¿dónde estaría el angulito ACD? ACD, ¿no? Vamos a trazar la otra diagonal para buscar ese angulito que nos piden. Nos piden hallar nosotros ACD. A ti te piden hallar este angulito. Llámale X. Muy bien. ¿Qué tipo de figura tenemos presente? Un rectángulo. Rectángulo. Tú ya sabes qué propiedades tiene el rectángulo. A ver, chicos, si ese angulito es alfa, mira el de arriba cómo es, ¿también es alfa o no? Sí, ¿no? Pregunta, si él es 26, ¿cuánto vale el angulito de arriba? 26. Muy bien. 26. 26 también. ¿Y eso por qué, profesor? Porque las diagonales se bisecan, pues, chicos. Cuando las diagonales se bisecan, lo que está formando son triángulos isósceles. Y son prácticamente congruentes. Son iguales. Muy bien. Además, ¿qué habíamos dicho, chicos? ¿Qué habíamos dicho?
que los dos ángulitos, alfa y tita, ¿cuánto sumaban? 90, ¿no? Aquí, ¿quiénes sumarían 90? 26 y ¿quién? Más X. 26 y X. Sería 26 más X igual a 90. Mandas a restar, ¿cuánto vale 90? ¿90? ¿Cuánto? 64. 90 menos 26. 64. Muy bien, 54. Esa es tu respuesta. ¿Y eso por qué? Porque tu figura es un rectángulo. Listo, rectángulo. Muy bien. Entonces la clave sería, a ver, la B. Vamos con el problema número 5. Vamos con el problemita número 5. Profesor, en la 4, ¿cuánto puso X? X igual a 54. Resta, ¿no? 90 menos 26. ¿No es 64? La respuesta dijo que era 64, ¿no? Ajá. No debería ser 64. Es 26, ¿no? Ok. Ajá, Ok. 64. Lapsus. Gracias, chicos. Gracias, chicos. Ya, ¿listo? Sí, está bien. Ya, ok. Gracias, chicos. No me había dado cuenta. Tienen razón. La clave, la B, ¿no? Y había 54, ¿no? Había la A. Ahora, si hubiera estado en un examen, marcaba la A. Ya dio problema. Ya, listo, chicos. Gracias por haberse dado cuenta. A ver, vamos con el problema 5. Ya. En el problema 5, a ver, ¿te hablan de qué? ¿De qué tipo de figura es? ¿Qué figura es la 5? Un trapecio. Un trapecio. Según los datos, ¿no? L es igual a E. L es puntito, ¿ya? L vale 6, ¿cierto? L es X menos 1, ¿ya? Y la base es X más 3. A ver, chicos, por dato, L es un trapecio. Ya, ese es por dato, L es un trapecio. ¿Ok? Ahora, chicos, nosotros empezamos a recordar ya nuestras propiedades del trapecio. A ver, primero que las bases son paralelas. ¿Cómo se llama ese segmento de recta que une los puntos medios de los lados laterales? ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo dijo? Base media. Base media. Base media. Base media, muy bien. ¿Te acuerdas que la habíamos llamado línea a los puntos medios? Y esa línea, ¿no? Ese segmentito que unía los puntos medios se llamaba base media. Ya, ahora, en algunos libros, chicos, no le dicen base media, le dicen mediana. La mediana, dicen así, la mediana del trapecio. Entonces, base media o mediana del trapecio es lo mismo, ¿ya, chicos? Simplemente que usan la palabra mediana, pero es prácticamente lo mismo. Se refieren a la base media. Que no te sorprendan por ahí, tal vez te pones a pensar, por eso base mediana, no me he enseñado mediana en el trapecio. No, es lo mismo que la base media, ¿ya? Muy bien. Chicos, miren, conocemos la base media. La base media vale 6. Conocemos la base mayor, X más 3, y la base menor, X menos 1. ¿Puedes usar o no tu propiedad de la base media? Sí, cierto. ¿Qué te decía la base media, chicos? ¿Qué te decía la base media? La base media, o sea, 6, es igual a ¿quién?
A la base mayor. ¿Quién es la base mayor? X más 3. ¿Más quién? Más la base menor. X menos 1. X menos 1 y todo entre cuánto. Entre 2. Entre Listo. Aquí solamente es cuestión de operarla. Este 2 pasa a multiplicar al 6 y te queda por aquí 12. X más X, 2X. Más 3 menos 1. ¿Cuánto te da 3 menos 1? Más 3 menos 1. 2. Más 2. Este 2 pasa a restar 12 menos 2 igual a 2X. Aquí te queda 10 y aquí te queda 12. Mandas a dividir 2. ¿Cuánto vale X? 5. 5. Muy bien, vale 5. Listo. ¿Tienes el problema número 5? Ya, a ver si quieres tomarle captura de pantalla, no sé, ustedes aprovechen su tecnología. Ya, para poder voltear la cámara y desarrollar problemas al otro extremo. Ya, ustedes me avisan. Listo, profesor. ¿Sí? ¿Puedo voltear la cámara? ¿Sí, no? Ya, volteamos la cámara. A ver. ¿Ven el otro extremo? ¿Me avisan ustedes si está bien? ¿Ven el otro extremo? ¿Qué pasa? Sí, ya. Profesor. Sí. Entonces vamos a trabajar al otro extremo. Ya, voy a borrar esa. Ok, pues vamos con el problema número 6, ¿ya? A ver, vamos a leer el problema 6. Te dice, en el trapecio isósceles. Tú ya sabes que es un trapecio isósceles, ¿no? Es aquel que tiene los lados laterales de la misma medida. Si los lados laterales son iguales, ¿qué pasa con los angulitos también? Son iguales, ¿no? ¿Ok? Bien. A ver, sigamos. ¿Qué más nos dice? Nos pide calcular, nos pide calcular toda esta medida. Sabiendo que BC, a ver, BC, dice que BC ¿cuánto vale? 10. ¿Y qué más? ¿CD cuánto vale? ¿También vale 10 o no? Sí, ¿no? ¿Me escuchan bien, chicos? Sí, profesor. Ya, ok. A ver, te piden hallar el lado AD, ¿ya? El lado D, a él le vas a llamar X, ¿ok? Ya, a ver, comencemos. Aquí te voy a enseñar cómo trazar una línea que puedes aprovechar, ¿ya? En un trapecio, ¿ok? En un trapecio tú puedes aprovechar el trazado de una línea. ¿Por qué? Porque te va a formar un cuadrilátero que ya has estudiado. ¿Ya? Eso siempre trata de trazar o de hacerlo. Intenta por ese método, porque te da mucha información. Mira. A ver, ¿de qué línea estoy hablando? A ver. ¿Te acuerdas que en el trapecio, cómo son las bases del trapecio? ¿Cómo son las bases?
¿Cómo son? Paralelas. Paralelas, muy bien. Las bases son paralelas. ¿Qué pasa? ¿Qué pasaría si yo trazo una paralela B? Mira, B, esa B lo trazo desde centro. Esa línea que yo estoy trazando, ¿ves esa línea de azul? Es paralelo al lado AB. De esa forma. Mira, paralelo, paralelo, paralelo las bases. ¿Qué figurita? A ver, vamos a borrar aquí. Vamos a llamarle a este puntito, llamarle P. ¿Qué tipo de cuadrilátero he formado con A, B, C, D? ¿Qué tipo de cuadrilátero es este? De todo lo que hemos estudiado, ¿qué tipo de cuadrilátero es este? Un romboide. Romboide, muy bien, el romboide, ¿no? Tal vez lo puedes observar por este lado. Es el romboide. ¿Por qué, profesor? Porque las bases o los lados opuestos de 2 en 2, los dos pares, son paralelos. Muy bien. Por eso trazamos eso. Él es un romboide. Ahora vamos a escribirlo ahí. Romboide. Ok. Muy bien. ¿Qué más podemos aprovechar, profesor? A ver. ¿Te acuerdas que yo te comenté que en el trapecio tita y alfa sumaban 180 porque eran paralelos, ¿cierto? Mira aquí. Él vale 120, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto vale este angulito D? Vamos a llamarle, a ver, llámale D. ¿Cuánto vale D? 60. Claro, porque 120 más beta, por propiedad, ¿cuánto te debe dar? 180. Vamos por acá. A ver. 120 más beta debe sumar 180. Por lo tanto, beta es igual a 60. El profesor, beta aquí vale 60 grados. Ok. Ahora, chicos, ¿qué tipo de trapecio te dice el problema que es? ¿Qué tipo de trapecio es? Isósceles dice, ¿no? Isósceles, ¿no? Y si es un trapecio isósceles, los angulitos son iguales y los lados también. ¿Ok? Si este lado es 10, ¿este lado también vale 10 o no? Sí, ¿no? Si este lado, o si este angulito es 60, ¿cuánto vale este angulito de aquí? ¿También 60 o no? Claro. Ahora, en el romboide, ¿qué dice el romboide? ¿Cómo son los ángulos opuestos en el romboide? ¿Cómo son los ángulos opuestos? Iguales. Si este angulito de aquí es 60, ¿cuánto vale este angulito que está aquí? ¿También 60 o no? 120, 60, ¿cuánto está sobrando por aquí? Si todo era 120, quítale 60, ¿cuánto sobra? 60, ¿cierto? 60, 60. Este angulito de aquí necesariamente debe ser 60. Pregunta, ¿qué tipo de triangulito se ha formado? Equilátero. Equilátero. Profesor, este triangulito que veo aquí es equilátero. Muy bien, es equilátero. ¿Y un equilátero, cómo son sus lados? ¿Cómo son todos los lados de un equilátero? Iguales. Iguales, ¿no? Iguales. Si él es 10, él vale 10, ¿no? ¿Cierto? 10, 10, ¿cierto? Él vale 10. En el romboide, BC y AP, ¿cómo son BC y AP? Para un romboide. ¿Iguales o no? Sí, ¿no? Por lo tanto, ¿cuánto vale X? ¿Qué es lo que me pide? Muy bien, X vale la suma de 10 más 10. Por lo tanto, X es igual a 20. Oh. Y terminas el problema.
¿Qué es lo que te ayudó? ¿Trazar la paralela o no? Sí, ¿no? Te ayudó a trazar la paralela. ¿Por qué? Cuando tú trazas una paralela en un trapecio, tú vas a formar un romboide, ¿ya? Simplemente vas a formar un romboide. Muy bien. A ver, vamos a aprovechar el tiempo y vamos a hacer un par de problemitas más. ¿Ya? A ver, vamos con el problema. Estamos aquí. A ver, vamos a hacer el problema 9 para aprovechar y explicarte lo que son los triángulos notables, ¿ya? ¿Conoces a los triángulos notables o no? ¿Qué triángulos notables recuerdas? Notables, o conoces. 37, 53, ¿Ya? Ese es uno, otro. 45, 45. ¿Ya? 45 y 45, otro más. Ya, ok, 30 y 60, 37 y 53. Esos son los más conocidos, ¿no? Hay también de 53 medios, 37 medios, ¿cierto? ¿No? Y más. Ya, esos son importantes, ¿ya? Recordar los triángulos notables porque eso ya no es un dato del problema. ¿Ya? Eso ya lo debes recordar. ¿Ok? La relación de cateto con hipotenusa lo debes recordar. ¿Ya? A ver, vamos con el problema número 9. Vamos a aprovechar el problema número 9 para ver sobre esto. A ver, pues no sé. A ver. Aquí van a ver. Disculpen la huella, chicos, los niños han salido de la... A ver. Vamos por acá. A, B, C. Ok. A ver, te dice lo siguiente, te pide calcular la mediana del trapecio ABCD sabiendo que AB vale 8 y BC vale 4, ¿ya? A ver, ¿me lo van a escuchar bien, chicos? ¿Sí? A ver, muchachos, ¿me escuchan bien? Sí, profesor. ¿Sí? Okay. Me avisan. A ver, te dicen que AB vale 8. A ver, AB le vas a dar el valor de 8 y BC tiene el valor de 4, ¿ya? A ver, chicos, pregunta, ¿qué tipo de cuadrilátero es? Rectángulo. ¿Qué tipo de cuadrilátero es? De todo lo que hemos visto. Rectángulo. No, es un rectángulo, es un trapecio rectángulo. Ya, y con eso te piden hallar la medida, te piden hallar la mediana del trapecio. Tú ya sabes cómo hallar la mediana. Yo te dije que la mediana es lo mismo que decir la base media, ¿o no? Sí, cierto, mediana o base media del trapecio, ¿no? ¿Ya? A ver, pero para hallar la base media, ¿qué necesitas? La base mayor y la base menor. Aquí solo tienes la base menor. Falta hallar la base mayor. Mira lo que vas a hacer. A ver, vamos a hallar esa base mayor. Traza una altura desde C al lado A, ¿ya? Trázale una alturita. ¿Ok? Ahí 90 grados. Vamos a llamarle a este puntito, llámale H. Llámale H. Ya, listo. A ver, lo que has formado aquí, a un lado, lo que has formado aquí, es una figura ya conocida por ti. Es un rectángulo, ¿ya? Vas a aprovechar la propiedad del rectángulo, ¿ok? Rectángulo, si él es 4, ¿cuánto vale H? 4, ¿cierto? Si él es 8, ¿cuánto vale ese H? También vale 8. No estás aprovechando el rectángulo, ¿ya? Ahora vas a recordar tu triángulo notable porque tienes un 53 grados. Dibujas tu triangulito para poder relacionarlo, ¿ya? Aquí colocas 90. A este angulito le dices que vale 53 grados. Este angulito ya vale 37. A 53, ¿cuánto se le pone, chicos? 4
ok, a 37. 3K y la hipotenusa, ¿cuánto vale? 5K. Es un triángulo notable, ¿ya? Y lo que vas a hacer es lo siguiente. A ver, mira, vas a comparar 8, tiene que ser igual a ¿qué? A 4K, porque está mirando a 53, ¿ya? Escriben por acá. A ver, dices 4K igual a 8. ¿Cuánto vale K? 2. K vale 2. Si K vale 2, la hipotenusa, 5 por 2, hipotenusa, 10. Si K vale 2, 3 por 2, ¿cuánto vale? 6. 6. Por lo tanto, ¿cuánto vale AD? 10. AD la suma, AD vale 10, ¿no? AD vale 10. Muy bien, con eso ya puedes hallar lo que es la base media. Vamos con la base media, ¿qué es lo que te pido? Base media. En tu libro dice mediana, que es lo mismo. Base media o mediana es lo mismo. ¿Y cómo lo hayan? Mira. X igual a ¿quién? Base mayor 10 más base menor 4 entre 2. ¿Y cuánto vale la base media? 7, ¿no? Y es lo que te están pidiendo, ¿ya, chicos? Oye, a ver, te doy la clave de lo que falta. Apunta antes que me vaya. A ver, pregunta número 7. La 7 te va a salir 15 grados. Usa la suma de ángulos internos, nada más, 2 veces. La pregunta número 8 te va a salir 14. En la pregunta 8, usa la idea de la pregunta número 6. ¿Te acuerdas que hemos trazado esa línea paralela para formar un romboide? Ya, usa esa idea, ¿ya? Y en la pregunta 10 te va a salir la C, 10 grados. ¿Ok, chicos? ¿Escucharon las claves? A ver, ¿me confirman? ¿Sí? Ya, ok, chicos, listo, listo. Entonces, eso sería todo, chicos. De mi parte, nos estamos viendo la siguiente semana. Ya vamos a solucionar esos problemitas técnicos para que la clase sea un poco más amena, ¿ya, chicos? Nos vemos, chicos, se cuidan, que tengan un buen fin de semana. Hasta luego, chicos. Ok, profesor. Nos vemos, Gracias, cuídense, profesor. cuídense. Okay. Gracias, profesor. Cuidado. Chao, chicos, cuídense. Hasta luego, hasta luego. profesor. Hasta luego. Hasta luego, chicos. Nos vemos. Nos vemos, cuídense, cuídense. Gracias, profesor Lisa, nos vemos. Ok, chicos, 5 minutos, vayan al receso, su pan con atún, todavía ya, corran, vayan. Recording stopped. Profesor, disculpe, ¿me podría aceptar de nuevo en otro el mismo dispositivo, pero en otro lugar? Voy a salir un ratito. Hola.